El año 1916 encontró al continente europeo sumido en el mayor de los horrores. Hacía 2 años que reinaba la Primera Guerra Mundial. En toda la historia no se recordaba un conflicto bélico de saña y dimensiones semejantes, y nadie podía siquiera vislumbrar cuándo acabarían los estragos de tamaña contienda, si es que lo hacía alguna vez. Fue así que ese año, reunidos en el Cabaret Voltaire de Zúrich, en Suiza, uno de los pocos países neutrales que quedaban, un grupo de artistas decidió contestar ojo por ojo y confusión por confusión a la sociedad que había posibilitado la irrupción de aquel monstruo. Como muestra de sus intenciones, al propio movimiento lo llamaron Dada, una palabra que no significa nada. Y es que solo un arte sin sentido podía reflejar el absurdo de una sociedad autodestructiva. Empeñado en hacer añicos los principios éticos y estéticos esgrimidos hasta entonces, el dadaísmo rechazó incluso su propia sistematización como tendencia artística. Sus manifiestos eran en sí caos de palabras, letras, signos e imágenes dispuestos de un modo totalmente espontáneo. Era de esperar que un movimiento de estas características fuera efímero. Ya en los años 20, los principales exponentes del Dada se encontraban incursionando otros caminos. Sin embargo, el fuego renovador, nacido en Suiza, había cumplido su misión. Las fronteras entre las distintas disciplinas artísticas habían desaparecido, y toda obra humana, cualquiera, incluso la de origen industrial, era considerada cultura. El dadaísmo había roto el cerrojo de la última puerta, la que franquearían todas las manifestaciones posteriores del siglo XX. Cuando el poeta Hugo Ball y su novia Amy Hennings abrieron el Cabaret Voltaire en la ciudad suiza de Zúrich, no podían imaginar que el mismo se convertiría en hito obligado de la historia del arte. Fue entre sus mesas, en 1916, que ambos, el también poeta Tristan Tzara y los pintores Hans Arp y Marcel Janco, establecieron las bases del dadaísmo, un movimiento que no solo rompió por primera vez las barreras entre las distintas disciplinas artísticas, sino el propio concepto de arte, su lenguaje y su función. Mientras el rumano Tzara escandalizaba a la cultura académica con sus caóticos manifiestos en los periódicos y junto a sus colegas organizaba exposiciones de collage, obras de teatro y lecturas poéticas incoherentes y pasibles de súbitas interrupciones, en París y Nueva York surgieron valiosísimos adeptos a la nueva corriente. Entre ellos el pintor Max Ernst, que en la capital francesa realizaba frottage, un proceso consistente en presionar sobre una tela trozos de madera impregnados con pintura, y Marcel Duchamp y Francis Picabia. Estos últimos, un par de años antes, en el Armory Show de Nueva York, habían expuesto sus respectivos ready-mades, objetos de uso diario, presentados como producción artística y antimecanismos, que eran representaciones pictóricas de aparatos estrafalarios y sin ninguna función, más tarde convertidos también en esculturas. Fue tras esta exposición que ambos creadores conocieron al fotógrafo experimental Man Ray, con quien pasaron a engrosar la lista de dadaístas una vez el movimiento fue proclamado en el Cabaret Voltaire.